acción de agradecer es más que palabra. Es decir, va más allá de eso. Debe de reflejar una actitud y una acción. ¿Están ahí conmigo? Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7, dice así la palabra del Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y yo he subrayado esa palabra allí donde dice abundando. Quiere decir que esa palabra, cuando dice abundando, quiere decir que debe haber suficiente. Cuando algo abunda es porque hay suficiente. Entonces, más allá de nuestras quejas, de nuestras peticiones y todo lo que nosotros podemos tener, debe haber más acciones de gracias que otra cosa en nuestra relación con el Señor. Ahora vamos a ver algunas de las áreas, hermanos, de nuestra vida donde la palabra nos enseña que el agradecimiento debe estar presente. Yo quiero ocuparlo de esta manera en nuestra relación con Dios. Yo sé que los unos con los otros, cuando recibimos un beneficio, aquellos que entendemos la acción de agradecer, siempre ocupamos la palabra gracias. Oh, gracias, gracias por lo que recibimos. Pero en cuanto a la relación con Dios, yo quiero llevarle y que podemos reflexionar en estas cuatro áreas, cómo nosotros mostramos esa acción de agradecer. Así que estas cuatro áreas es donde debemos mostrar gratitud. Primera de ellas debe estar presente en la oración. Y yo quiero que cada uno de nosotros, a nuestra manera, como nosotros oramos, piense en qué espacio de la oración incluye la acción de agradecer a Dios. Deje este espacio para poder reflexionar. Cuando venimos a orar, ¿qué es lo que regularmente le decimos al Señor? Así, hermano, sincero. ¿Qué es lo que le decimos al Señor? Lo que queremos, hermano. O sea, la necesidad que queremos y siempre tenemos por naturaleza que decir, oh hermano, vamos a orar. Pensamos que el orar es irle a pedir al Señor. Y no es que esté mal, no es que sea malo. Pero debe incluir o estar presente una acción de agradecimiento. Podemos llevar nuestras peticiones a Dios en oración. Y ese solo es un aspecto de la comunicación que debe haber con Él. Pero hay otra parte de la oración, hermano, que debe incluir y debe estar primero que las peticiones que presentamos, y esa es la acción de gracia. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Filipenses, ahí capítulo 4, verso 6, dice, por nada estéis afanosos. Fíjense cómo comienza él. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Primera parte. Y luego dice, con acción de gracia. Es decir, que mi petición, mi ruego delante de Dios tiene que ser con acción de gracia. Una actitud. Ahora, cuán difícil, hermano, es que nosotros estemos en una necesidad, con un problema, y venir delante del Señor y dar gracias primero. O reconocer. Es difícil porque ¿sabe qué es lo que nos limita a nosotros? Es que estamos enfocados en nuestra necesidad y no en la provisión de Dios.
Algo que nos puede ayudar a cambiar, a tener agradecimiento, es que pensemos que aquello que yo necesito ya Dios lo tiene diseñado para ti y para mí, y que va a llegar en el momento que yo lo necesite. Yo he repetido este versículo: si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, mucho más nuestro Padre nos dará lo que necesitamos. Cuando Él te ve con una actitud de agradecimiento y tú vienes y reconoces: no, papá tiene lo que yo necesito, así que gracias Señor, porque sé que tú me vas a sanar. Gracias Señor, porque sé que tú me vas a levantar. Gracias Señor, porque sé que tú me vas a proveer. Gracias por lo que tú has hecho por mí, y ahora vengo a postrarme delante de ti. Y entonces cambia, porque comienzas a ver lo que Dios es y no lo que yo traigo y tengo. Porque cuando nos enfocamos en el problema, hermano, primero estamos viendo cómo lo va a hacer. Esto no va a suceder, porque nuestra fe se debilita cuando la duda y el temor invaden. Y cuando nosotros estamos enfocados en nuestra necesidad, en la duda y el temor están taladrándonos allí. Sobre todo cuando tenemos una situación difícil. Cuando miramos que los recursos humanos no hay posibilidad de poder obtener el resultado de lo que yo ando buscando, acudo a Dios, pero sigo pensando en la manera lógica del hombre. Pero cuando llevo una actitud y incluyo en mi oración el ingrediente de la acción de gracia, cambia el panorama, porque estás comenzando a ver al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso, al que está en todo lugar, el omnipresente Dios, al omnipotente, al que todo lo puede. Y ese es el Dios al cual estamos clamando. Por eso es que el apóstol dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. No olvidemos que cada vez que hacemos oración, incluir una acción de gratitud. Y anótelo, piense: ¿cuál es el tipo de oración que hace? ¿Cómo hace la oración? Y examine si ha habido agradecimiento en ella. Si no, hermano, hoy mi propósito es que nosotros podamos cambiar y tomar en cuenta el agradecimiento para la hora de comunicarnos con Dios. Y usted va a ver la diferencia. Va a encontrar más razón para buscar de Dios, porque a medida uno se va recordando de lo que Dios es, lo que Él ha hecho, te das cuenta que tú tienes mucho favor de parte de Dios. Cantamos el corito ese: el poderoso de Israel. Y nosotros, está escrito, dice: el cojo saltará. ¿Qué más dice? Con el arpa danzará. Los ojos de los ciegos se abrirán y luz verán. Los oídos de los sordos oirán. Yo cuando analizo ese corito voy pensando en todo lo que Dios ha hecho por mi vida. Entonces me doy cuenta de que más allá de pedirle, tengo una lista más grande de vivir agradecido con el Señor. Porque a veces Él ha sido bueno, sigue siendo bueno, aun cuando nosotros no lo merecemos. Y en la actitud de poder hablar con Él nos va a llegar ese espacio donde dice: bueno, gracias Señor, porque me tienes en un lugar donde puedo buscar tu rostro en libertad. No hay ninguna presión, no hay nadie que me esté acosando o buscándome para que no lo haga, porque tengo esa libertad de poder hacer. Y ahí va a ir recordando usted. Así es que primeramente piense cómo hace la oración. ¿Cuál tipo de oración? ¿Cómo se relaciona usted con Dios? Y por favor, incluya el ser agradecido. Una acción, yo vuelvo y repito, va a costar, hermano.
Porque ¿quién puede estar agradecido en medio de una tribulación, una angustia? Tú tienes una necesidad de sanidad, tienes un familiar enfermo, tienes algo que tú necesitas resolverlo. Lo que más viene a nuestra mente es resolver la situación, no agradecerle al Señor. Pero cuando lo incluimos va a traer beneficio, porque la paz del Señor es lo que dice, es que sobrepasa todo entendimiento, porque Él te da esa confianza de decir, bueno, es que yo proclamo a un Dios todopoderoso. ¿Y dónde se va a ver un Dios todopoderoso? En aquello que es imposible para los hombres, para Él es posible. Y a ese es el que le busco, a ese es el que le estoy orando, y entonces es el que se glorifica. Segundo, debe estar incluida en nuestra adoración. Que al igual que el rey David, nosotros debemos reconocer que el agradecimiento es un ingrediente importante en la vida de un adorador. ¿A cuánto les gusta adorar al Señor, hermano? Y a veces nos deleitamos con la letra de las canciones y cómo están redactadas y nos gusta adorar. Pero la verdadera adoración, si no hay agradecimiento, no puedo decir que soy un verdadero adorador. Canto suave, con una melodía tal vez o una voz muy agradable, pero el verdadero adorador debe incluir el agradecimiento. No puede haber una verdadera adoración sin agradecimiento, porque ante la presencia del Señor, hermano, primero debe haber una actitud de agradecimiento por lo que Él es, independientemente de lo que hemos recibido, lo que tenemos, sino por lo que Él es. Y esto es lo que el rey David había entendido, por eso escribe en uno de sus salmos, en el Salmo 100, yo voy a leer nomás el verso 4 y 5, pero todo el Salmo 100, y la semana pasada lo vimos, es una expresión de ese agradecimiento. Y él dice ahí en el verso 4, entrar por sus puertas es decir, que lo primero que debe haber, hermano, y aquí no es que lo vamos a hacer literalmente, es decir, voy a entrar por las puertas y entonces, gracias, Señor, y todo. No es que al llegarme, o sea, por eso es que pone el salmista, entrar por sus puertas, es decir, a entrar en la presencia del Señor. Lo primero que debe ser tener una actitud, una acción de gracia. Y la acción o el ser agradecido tiene que ver con reconocer lo que Él es y saber de que Él no tenía ni tiene necesidad de ninguno de nosotros. Somos nosotros los que tenemos necesidad de Dios. Y a veces, hermano, cuando venimos nos llegamos a un lugar de reunión donde alabamos a Dios y lo glorificamos, a veces pensamos que estamos haciéndole un favor a Dios. Por alguna manera puede entrar en nuestro pensamiento que Dios debe sentirse complacido porque venimos a adorarle, porque venimos a buscarle. Pero debe ser al contrario, nosotros venimos porque nosotros necesitamos, hermano, necesitamos agradar a Dios, bendecirle por lo que Él es y por lo que ha hecho. Pero dice allí, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, con alabanzas, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno para siempre. Es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. De alguna manera el salmista nos da el protocolo de cómo es la manera de poder llegar a la presencia del Señor. Que el agradecimiento debe ser un elemento de nuestra adoración. ¿Quieres ser un verdadero adorador? Busque tener una actitud de agradecimiento al Señor. Y si por alguna razón batalla
por lo que esté sucediendo en su vida, recuerde siempre que hay suficiente recurso o acción de parte de Dios para nosotros vivir agradecidos. No podemos adorar verdaderamente al Señor si hay ingratitud. La ingratitud es sinónimo de desagradecimiento. Nosotros hemos oído esta expresión en nuestra cultura latina, dice, ay, que este es ingrato. Pero no estamos sabiendo lo que decimos, o sea, ingrato es alguien que no agradece. Por eso un adorador que no tiene agradecimiento al Señor no puede decir que es un verdadero adorador. Y el desagradecimiento es olvidar los beneficios recibidos. Es decir, ya alguien ya obtuvo un beneficio, pero no lo reconoce, entonces muestra una actitud de desagradecimiento. Es muy fácil olvidar todos los beneficios que el Señor en su amor, misericordia, gracia nos ha dado por las ocupaciones, responsabilidades de la vida que a diario nos envuelven. Fácil es olvidar lo que Dios ha hecho, porque a veces no la estamos contemplando, no la meditamos. Entonces, como no he recibido algo nuevo o lo que yo estoy esperando, pienso que no debo ser agradecido con el Señor. Pero por eso el salmista trata de poder poner énfasis en el Salmo 103, verso 2. Él dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque vuelvo y repito, es fácil que nosotros no nos olvidemos. Mi pregunta es, ¿se acuerda usted de algo que el Señor haya hecho por usted? ¿Se recuerda cada vez que entra a adorar al Señor que ese beneficio sigue en pie? ¿O que sigue teniendo un efecto en su vida? Eso nos lleva a una postura donde siempre vamos a sentir el deseo de agradecer al Señor. Y en la adoración, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, hermano, al ir entonando los cantos de adoración, y hay palabras que nos identifican con lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay un canto que dice, ¿qué sería de mí si tú no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si tú no me hubieras perdonado? Y cada uno de nosotros conocemos cuál era nuestro estilo de vida antes de conocer al Señor, y podemos situarnos, hermano, inmediatamente dónde estaríamos. Pero por la misericordia de Dios estamos en un lugar donde tenemos la libertad de poder adorarle, tenemos la seguridad de que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y ahora vivimos para la gloria de Dios, por la misericordia de Dios. Y entonces sale el poderle adorar, más allá de lo que estoy pasando, más allá de que quizás estás luchando con tu situación financiera, de tu salud, pero hay algo que ya Dios hizo y eso no te lo quita nadie, hermano, porque ha sido dado por Dios y eso es tuyo, una salvación que esa solo la puedes perder o la puedes dejar tú, pero nadie te la puede quitar. Yo no sé si usted se goza en eso, que usted puede pasar cualquier problema que pase, ya sea aquí en la nación o lo que depara al mundo entero, pero hay algo que Dios ha dado, hermano, que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. La presencia de Dios está en mí y esa presencia es suficiente para adorarle, para bendecir su nombre. Aún cualquier problema que esté pasando. Por eso cuando el pueblo de Israel estaba
siendo acosado por los egipcios allá, hermano, y el faraón traía castigo a aquello, se para Aarón y dice, bueno, hay algo que no nos puede quitar, nos puede maltratar el cuerpo, pero hay algo, la fe puesta en el autor y consumador de la fe, esa nadie te la puede quitar, y esa fe es la que tiene un producto o un resultado en nuestra vida, en el caminar con Dios, porque por esa fe se mueve la mano de Dios, porque le creo, porque espero en Él, entonces vengo y le adoro. A veces no tenemos que estarle clamando al Señor, hermano. Comienzas a adorar y decir, gracias, Señor, porque soy parte de tu familia, porque he creído, te he recibido como mi Señor y Salvador, y como hijo de Dios me ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios, y como hijo de Dios tengo herencia de todo lo que tiene papá. Entonces, ¿qué necesito yo? Él lo tiene. Por eso es que le adoro, por eso es que la gratitud debe estar incluida en mi adoración. Quizás viene con dolencia, quizás viene con dolor de cuerpo, quizás la mano le duele, pero hay un Dios que hizo algo. Ay, Señor, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos y te agradezco por lo que tú hiciste por mí, y tú eres digno de recibir alabanza y adoración. Y usted va a ver que si es la voluntad del Señor, Él puede sanar, Él puede restaurar, Él puede darte provisión, porque estamos a la disposición de la soberanía del Dios Todopoderoso, y Él es bueno, hermano. Él es bueno y Él tiene cuidado de sus hijos. Y entonces vamos a experimentar algo diferente. El poder ser agradecido con el Señor. Hay que traer a memoria, hay que recordar lo que Dios ha hecho. Puede ser que nos convertimos hace muchos años ya, pero eso que Él hizo en nuestra vida sigue teniendo un peso de gloria. Porque cada día que caminamos con el Señor se va perfeccionando. El apóstol Pablo decía, porque estas leves y momentáneas tribulaciones producen en nosotros un cada vez más excelente peso de su gloria. Cada vez que conocemos más del Señor, cuando nos metemos e incluimos en nuestra adoración la acción de gracia, tú te vas a dar cuenta que no nos va a alcanzar el tiempo para estar agradeciendo al Señor, porque Él se va a ocupar de nuestras necesidades. Número 3, debe estar presente en nuestra ofrenda. El capítulo 8, 9 de la segunda carta a los Corintios, Pablo dedica todos esos 2 capítulos en que nosotros debemos ser agradecidos, hermano, y mostrar la acción de gracia en poder compartir de lo que Dios nos ha dado. La persona que comparte de las bendiciones de Dios siempre va a tener provisión, siempre. Y Dios no se fija en niveles económicos de la persona, sino en el corazón dadivoso, porque Él da al que da. Es así. Aunque las personas aún dentro de las congregaciones han hecho mal uso de lo que es el tema de dar, y no me refiero solo a la parte financiera, sino en poder compartir con el necesitado, con el que carece de algo. Pero si tú lo tienes, cuando tú compartes, siempre va a haber provisión de Dios para que tú puedas dar, porque la ofrenda es algo que debe salir como una acción voluntaria que nosotros nos imponemos para mostrar nuestro agradecimiento al Señor. No porque alguien me lo obligue, sino que yo como persona me impongo voluntariamente el ser agradecido con el Señor. Mencioné ahí la segunda carta de Corintios. Yo voy a leerle nomás el verso 10.
y el 12 del capítulo 9. Pero todo, si usted quiere ver más, vea el capítulo 8 y el 9 de Segunda de Corintios. Y Pablo lo explica allí, por qué debe haber una actitud o una acción de agradecer a través de poder compartir, ofrendar voluntariamente. Dice el verso 10 del capítulo 9 de la segunda carta de Corintios: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Verso 12: porque la ministración de este servicio no solamente suple a los que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. ¿Sí ve? La acción mía produce, o es una actitud de agradecimiento al Señor, pero también esa produce que otro sea agradecido con Dios por lo que ha recibido. Y es ahí donde, cuando hemos experimentado esto, siempre va a haber una disposición de poder compartir, de poder dar. Ve al necesitado y lo comparte. Yo conozco personas, familias que no se miden. Cuando tienen, y aunque después puedan reflexionar, a mí hizo falta a mí, pero siempre está esa actitud de poder dar, porque han experimentado la bendición de Dios en poder ofrendar. Yo doy gracias por la congregación que Dios me ha permitido pastorear. Nosotros no hacemos mucho énfasis, pero ayudamos a varias personas, hermano, porque miramos la necesidad y la gente siempre está dando. Siempre cuando acudimos al pueblo para decir, oye, hay esta necesidad, siempre sale. Porque en esa acción es donde nosotros damos ese paso de poder ser agradecido con el Señor. Y esto tiene que ver no solamente cuando lo sentimos, porque la ofrenda no es por sentimiento, sino por una decisión voluntaria que cada quien toma. Cada quien decide, como dice la otra parte del capítulo de la segunda carta de Corintios. Dice que el que dé con generosidad. No ¿por qué dice? ¿Alguien tiene un sobre allí? En el sobre nosotros hemos puesto ese versículo ahí. Porque más allá, hermano, yo sé que en las congregaciones evangélicas hay muchos problemas ahora con todo lo que es la cosa financiera, porque sí, muchos abusan. De incluso algunos llegan a amenazar hasta con la cosa del diezmo. Si no diezma te vas a ir al infierno. Y no hay tal cosa en la palabra del Señor, hermano. Usted lee el capítulo 8, 9 de Segunda de Corintios. Allí habla que es una ofrenda voluntaria conforme propuso en su corazón, dice. De conforme propuso en su corazón, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Porque lo voy a hacer con esa gratitud por lo que Él ha dado, por la provisión que Él tiene, el cuidado que Él ha tenido. Yo sé que ya yo lo tengo aburrido con este versículo, pero es un versículo que yo lo he visto en mi vida. Joven fui y he envejecido. No he llegado todavía allí, hermano, pero joven fui y he envejecido, pero no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. David lo dijo en aquel tiempo,
pero es algo que tiene efecto. El Dios es el mismo. Él tiene cuidado de lo suyo. Siempre, siempre. No sé cómo Dios le hace, pero Él tiene cuidado de sus hijos. Y la generosidad de muchos y el compartir, no de lo que nos sobre, sino de lo que tú tienes. Eso trae bendición, porque tienes empatía con el que sufre, con el que está pasando. Y dice, bueno, yo estoy mal, pero mi hermano está más mal. Entonces voy a nivelarlo a que estemos menos mal los dos. Eso es una ofrenda voluntaria que tú te impones en una forma de agradecimiento a Dios. Y vuelvo y repito, no estoy hablando solo en el aspecto financiero, aunque el dinero es una herramienta que ocupamos para movernos y para hacer todas las cosas como una herramienta. Pero más allá del dinero hay muchas cosas, hermano, que uno puede ofrendar. Tiempo, puedes ofrendar cualquier artículo que tú veas la necesidad y que va a suplir a alguien. Y eso es una actitud de acción de gracias en nuestra vida. Por último, debe el agradecimiento de estar presente aún en las adversidades. Yo sé que este siempre ha sido un tema de controversia por el hecho de decir cómo podemos agradecer aún en las adversidades. Pero el apóstol Pablo era un ejemplo de alguien que había experimentado muchas situaciones que lógicamente no era como para tener un corazón agradecido, pero es el que más escribe en cuanto a poder exhortar a la iglesia a tener una actitud de agradecimiento. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 7 y 9 dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Primero lo lleva a que nosotros podamos entender quiénes somos nosotros. No somos nada, somos alguien que dependemos de Dios. Y toda la gloria es de Él. Verso 8 dice, que estando atribulado en todo, mas no angustiados. El Hijo de Dios, hermano, puede tener tribulaciones o estar atribulado, pero no se angustia porque se refugia en Dios. Sigue diciendo, en apuros, mas no desesperados. El que es agradecido con el Señor siempre va a tener esta confianza en Él. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Ahora el verso 15 de ese mismo capítulo 4 de 2 Corintios dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, las acciones de gracia sobreabunden para la gloria de Dios. Continúa diciendo en el verso 16, por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desvaneciendo, el interior no obstante se va renovando día con día. Porque estas leves tribulaciones momentáneas producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de su gloria. Es decir, en todo momento, al corazón o a la persona que actúa con gratitud, aún en las adversidades, siempre va a tener el respaldo de Dios. Siempre. Y por eso a veces, aquel que vive agradecido, hay personas que no lo entienden. Porque piensa que está dependiendo de su recurso o de su fuerza. Pero cuando aprendimos a depender de Dios, hay algo sobrenatural que el Señor interviene. Y siempre te da esa fuerza. Porque el gozo del Espíritu que Él ha puesto en ti, siempre te va a mantener fortalecido.
Por eso es que nosotros leemos, dice, el gozo del Señor es mi fuerza, es mi fortaleza. Y ahí está un corito que cantamos, pero a veces tenemos que saber cómo es que ese gozo produce ese efecto por las actitudes y las acciones que deben haber en nuestros corazones. El poder saber que cuando nosotros reconocemos que en medio de la adversidad y cualquier problema que estemos experimentando, la grandeza, el poder, el amor, la fidelidad y el cuidado de Dios es más grande que todo lo que tú y yo podemos pasar. Siempre Dios siempre va a estar en un grado superlativo. Estoy pasando por esto, pero Dios es más grande. Él puede resolverlo. Cuando yo no puedo, entonces es que Dios interviene. Pero hay que conocerlo, hay que entender y vivir agradecido con esos beneficios. Ahora, ¿cómo nosotros obtenemos esos beneficios? Yo hablaba la semana pasada que por qué debemos ser agradecidos. Incluía un poco del Salmo, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces todos estos beneficios tú los obtienes cuando tú has decidido ser un hijo de Dios. Y eso no lo impide nadie, sino tu propia decisión. Todos aquellos que hemos recibido al Señor podemos tener todos estos beneficios y ser agradecidos con el Señor. Ahora la acción, vuelvo y repito, de ser agradecido lleva un trabajo. Es más allá que palabras. Necesita acción. Y esa acción tiene que ser diaria. Tiene que uno enfocarse. Hay algunos que quizás no asistieron a las congregaciones ahora por el clima que está pasando. Está muy frío. A lo mejor no va a llegar mucha gente. Entonces no voy yo. Y algunos tienen relacionado que cuando hay mucha gente va a estar bien. Pero no han podido llegar a conclusión que vengo porque estoy agradecido con el Señor. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, cantarle, bendecir su nombre. Pero si mi actitud de acción va a estar determinada por las circunstancias, estoy, ¿cómo dijo? Extraviado, ¿verdad? De la razón por la cual busco a Dios. Por eso el apóstol, uno de los versículos más cortos, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios, hermano? Pues dar gracias. Esa es la voluntad de Dios. Cuando le oro, cuando le adoro, cuando doy, cuando estoy en problema, ser agradecido. Esa es la voluntad de Dios. Cuando aprendemos esto y nos imponemos voluntariamente el poder ser agradecido, usted va a ver que va a cambiar su estilo de vida en su relación con Dios. Porque no va a depender de los demás ni de las circunstancias de la vida, sino de esa relación que tiene con Dios. Siempre va a encontrar una razón de buscar a Dios, porque está agradecido con Él. Así es que siempre recordemos, hermano, hoy en este tiempo, más allá de solo entrar en el ambiente de los colores y todo lo que se hace, podamos meditar si somos personas con una actitud de agradecimiento. Que en nuestra relación con el Señor incluyamos el ingrediente de el agradecimiento a Dios. Y eso va a traer
un crecimiento en su relación con Dios, en su búsqueda, donde siempre le va a hallar un motivo para poderse gozar, aunque hayamos poquitos o muchos, donde nos reunimos y todos venimos con un propósito de agradar a Dios, de agradecerle. Vamos a disfrutar y vamos a deleitarnos en la presencia del Señor, porque donde está la presencia del Señor siempre va a haber libertad para poderle alabar y bendecir el nombre del Señor. Así que la exhortación que hace el apóstol Pablo hoy es para nosotros: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y yo sé que algunos están pensando en el problema que tienen, en la adversidad. Hermano, si usted estuviera en esto, no me dijera que diera gracias. Hay algunos que ya, sí. Pero es que mire, dice, dad gracias en todo. Es importante, yo siempre explico esto, porque no dice por todo. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Es que en todo quiere decir que en medio del asunto voy a ser agradecido, orando, adorándole, dando, y aún en las tribulaciones voy a ser agradecido. No por lo que estoy pasando, sino en medio de lo que estoy pasando puedo mostrar gratitud al Señor. Esa es la diferencia, no es que por, es en. Dad gracias en todo. Es decir, estoy pasando por una dificultad de salud. No voy a dar gracias por eso, hermano. Sino en medio, en esta situación, en medio de esto, doy gracias a Dios porque Él me salvó, Él me restauró, el Espíritu Santo está en mí y Él tiene una corona esperándome para el día que yo pase de aquí. Digo, presente en el Señor. Por eso voy a dar gracias, hermano. No porque ando, sí, dulcito. Sino porque hay algo que el Señor ha hecho por mí. La alegría de poder entrar por esas puertas, hermano, es poder saber que hay un Dios que tiene cuidado de mí, que no voy a pasar un día más, ni voy a estar un día menos cuando Él me llame a su presencia. Es porque es la voluntad de Él. Pero mientras esté aquí, voy a proclamar al Cristo que sana, salva y que viene pronto. Y ese es el que alabo, el que veo. Por eso me dedico tiempo para poder preparar esto, porque yo sé, hermano, que esa es la labor que Él me ha encomendado y estoy agradecido por ese privilegio. Y por eso vengo con una alegría, con un gozo que no lo determinan. Vuelvo, a mí me diera gusto que la iglesia estuviera llena, pero si 3 o 4 estén aquí con el mismo entusiasmo, proclamaré la palabra de verdad, porque esa no regresa vacía. Si tú escuchaste esto, es un mensaje que te va a alimentar tu alma, te va a ayudar y te va a ayudar a alabar y a bendecir al Dios que servimos, hermanos. Es un Dios todopoderoso. ¿Por qué hacerlo con tristeza, con decaimiento, cuando hay un Dios que hay que celebrar, una verdad que proclamar? ¿Por qué hacerlo en silencio si tenemos un Dios poderoso? Alegrémonos, gocémonos, agradezcámosle al Señor, y toda la oportunidad que tengamos, impactemos vidas, hermanos. Por eso es que nos llama luz del mundo y sal de la tierra, porque Él espera que los que tienen el Espíritu Santo en su vida sea alguien que refleje el poder de Dios, el amor de Dios y todo lo que Él ha dado en nosotros. No nos quedemos callados, no nos limitemos, porque no está basado en lo que tú y yo somos, sino en lo que Él es por el Espíritu Santo que ha sido puesto en nosotros. Es tiempo que la iglesia, hermano, se levante, proclame al Cristo resucitado, al Cristo que vive y reina para siempre, porque hay poder en el nombre del Señor para poder transformar al mundo entero. Comencemos con nuestra comunidad de fe, comencemos con nuestra familia, hablemosle y vivamos en gratitud al Señor, y veremos el impacto en los corazones de nuestra familia, de nuestra iglesia, y entonces veremos la gloria de Dios. A veces estamos esperando que impactar la China, impactar otro lugar, cuando no hemos comenzado por casa. El juicio de Dios, dice la palabra, comienza por casa.
Pero la acción de agradecimiento tiene un esfuerzo, tiene que tener una dedicación, una imposición voluntaria, ser agradecido con Dios, hermano. Porque lo que tú tienes no lo venden en la tienda de la esquina. Tú tienes la bendición del Todopoderoso. Aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, levántense en esta noche. Vamos a agradecer al Señor. Le voy a pedir al grupo si me ayuda.